El 26 de junio de 1813, Clemente de Metternich, ministro de Asuntos Exteriores de Austria, llega a Dresde, capital del Reino de Sajonia. Su destino es el Palacio Marcolini, en las afueras de la ciudad, donde lo espera Napoleón. El emperador francés ha establecido su cuartel general en Dresde durante el armisticio. Pero Napoleón está preocupado, su imperio se tambalea. Hay señales de peligro por todas partes. Él y sus aliados aún dominan Europa. Pero unos meses antes sufre una grave derrota en Rusia. Vapuleada por el frío y por las tropas del zar, su Grande Armée queda destruida. En el sur de Europa, España se ha rebelado expulsando a sus tropas del país. Prusia se acaba de unir a Rusia para luchar contra Napoleón. Y el rey de Inglaterra, su viejo enemigo, los apoya económicamente. En cuanto a Austria, ¿permanecerá fiel a Napoleón? El emperador necesita una respuesta. ¡Presente en armas! Metternich presenta un ultimátum a Napoleón. O acepta un acuerdo de paz, o Austria se une al bando de sus enemigos. Los dos hombres discuten la situación durante más de 9 horas. Un duelo entre Napoleón, el soldado, el hijo de la revolución, y Metternich, el diplomático de estirpe aristocrática. Está en juego el futuro del continente. Cuando el día toque a su fin, el destino de Europa habrá cambiado. Napoleón Metternich. El principio del fin. Ah, está aquí Metternich. ¿Habéis pasado por Dresde? ¿Qué opináis de mis fortificaciones? Preferí instalarme aquí, entre mi joven guardia. Sin duda es más prudente, Sire. No se trata de prudencia, Metternich. Un general vive con sus tropas. Pero no lo entendéis, nunca habéis participado en una guerra. Así es, Sire. ¿Cómo está vuestro emperador Francisco? Está bien. Le preocupa la paz. ¿Y vuestra majestad? Mejor que nunca, Metternich. A pesar de su derrota en Rusia, Napoleón aún cree que tiene ventaja. Reconstruye un ejército, lanza un contraataque y vence. Hace una parada en Dresde para atacar desde allí a los rusos. Pero necesita apoyo de Austria urgentemente. La situación se mantiene en un equilibrio inestable. Napoleón se llevó las victorias de la primavera, pero no fueron victorias del todo claras. Estas victorias se tradujeron en muchas pérdidas. Napoleón tuvo que reconstruir su ejército tras la catástrofe en Rusia, pero no eran veteranos, eran jóvenes reclutas sin experiencia, y las unidades sufrieron mucho durante esas batallas. Y todo apunta a que la segunda parte de la campaña será difícil para él. Tenía que evitar a toda costa que Austria se uniera a la coalición. Austria y Francia han sido enemigas durante mucho tiempo. Austria ha sido derrotada 4 veces por el emperador francés, en Arcole, Marengo, Austerlitz y Wagram. Y ya solo puede apoyar a Francia por lealtad a la alianza. No es un aliado sólido y Napoleón es consciente de ello. ¿Por qué habéis venido, Metternich? Vengo a hablaros de paz. Sire.
No debemos dejar escapar esta oportunidad. ¿De paz? ¿Qué sabéis de la guerra? No se firma la paz en mitad de una batalla. Si hubiera tenido más tropas, habría aplastado a Prusia. Los rusos habrían vuelto a su estepa y la paz ya estaría firmada. En su lugar, tengo que tolerar esta tregua inútil y peligrosa para reunir a nuestras tropas. El asalto final. La oportunidad que no debe escapársenos, Metternich. Cuando hayamos vencido, hablaremos de paz. Exactamente, Sire. El emperador austriaco, mi señor, piensa que esta tregua es una oportunidad. Debemos aprovecharla para establecer ahora esa paz que anhela toda Europa. Vengo como mediador, Sire. ¿Mediador? ¿Como mediador decís, Metternich? ¿Cómo podéis venir como mediador? ¿No firmamos un tratado hace un año? ¿No somos aliados? ¿De qué lado estáis ahora? Lo que os interesa no es la paz. La verdad, Metternich, es que pensáis que mi posición se ha debilitado tras el infortunio de Rusia. Y con esto esperáis recoger las migajas. Habéis venido a chantajearme. Habéis venido para cobrarme vuestro apoyo, Metternich. Ese es el motivo por el que estáis aquí y no otro. Sire, eso es un insulto. Hablad entonces. ¿Es Iliria lo que os interesa? Os la quité cuando os derroté en Wagram. ¿La queréis recuperar? Muy bien, tendréis que pagar el precio. Su conquista me costó 300.000 hombres. Sire, he venido como mediador para invitaros a una reunión con Austria. Europa debe disfrutar de los beneficios de la paz. Necesitamos un reparto más equitativo del poder y un estatus geográfico y político garantizado por todas las potencias europeas. No entiendo vuestro desvarío diplomático. Soy soldado, Metternich. No lo olvidéis. Debéis hablarme claro. Vuestras vagas palabras pueden tener consecuencias nefastas. Austria quiere establecer un orden de cosas según el cual se garantice la paz con un mayor equilibrio de poder. ¿Un mayor equilibrio de poder? ¿Pero qué me estáis pidiendo? ¿Que devuelva mi imperio? ¿Dejar sin protección a los pueblos a los que he liberado de sus regímenes injustos y arcaicos? Sire, creemos que para asegurar una paz duradera, vuestra majestad debería replegarse a los límites naturales de su imperio. Ah, ¿con qué es eso? Los límites naturales de mi imperio. En 9 años de reinado, Napoleón domina toda Europa. Los límites naturales de Francia, reivindicados por la Revolución tras los Pirineos, los Alpes y el Rin, han sido ampliamente sobrepasados. En ese momento, el Imperio francés cuenta con 134 departamentos, desde Hamburgo hasta Barcelona, desde Roma hasta Ámsterdam. El territorio se extiende mediante una serie de estados en sus fronteras, todos bajo el control de Napoleón. Hay una zona especialmente importante, Alemania, conocida también como la Confederación Germánica, que Napoleón ha separado de las dos grandes potencias adversarias, Prusia y Austria, y creado una nueva entidad política nada más llegar al poder. Nueve años antes, Napoleón es coronado en Notre-Dame de París. Aprovecha la ocasión para anunciar sus planes para Europa y especialmente para Alemania. Yo no soy sucesor de Luis XVI, sino de Carlomagno. Es decir, Napoleón se considera heredero del emperador que reinó en Francia y en Alemania hacia el año 800. Por eso también viaja a Aquisgrán, ciudad de su coronación, una pretenciosa maniobra. El viaje de Napoleón a Aquisgrán tiene dos objetivos:
Primero, anexionar el personaje de Carlomagno a la creación del Imperio francés. Y segundo, avisar a los alemanes de que el nuevo emperador de los franceses influirá también en el espacio germánico. El significado está claro. Napoleón restablece el imperio en Europa, crea un nuevo imperio en el continente, al igual que hizo Carlomagno en su día. Napoleón se proclama así sucesor de Carlomagno, es decir, emperador de Occidente. Su plan funciona. En el mes de junio de 1813 no solo reina en Francia, sino también en gran parte de Alemania, para disgusto del emperador Francisco José y de von Metternich. Los límites naturales de mi imperio, decís vos, Metternich. A ver si lo he entendido bien. ¿Queréis que les devuelva Polonia a los bárbaros rusos? ¿Y Sajonia, Prusia, que me ha declarado la guerra? ¿Holanda y Bélgica e Inglaterra, que me acosa desde que mi pueblo me hizo emperador? ¿Que deje España, donde degüellan a mis soldados? ¿E Italia? ¿Qué más? Sí, olvidaba lo más importante. Que retire mi protección a mis aliados alemanes. Sire, mi franqueza solo tiene un objetivo: que haya paz en Europa. Necesitamos una paz duradera y lucrativa para todo el mundo. ¿Lucrativa? Sin duda esa palabra se os ha escapado. Lucrativa. Para mis enemigos, claro, y para Austria. ¿Quién sois vos para dictarme esas condiciones? ¿Vuestro propósito es borrar mi reino de un plumazo? Sire, os equivocáis. Napoleón el Grande sería aún mayor. Queréis borrar la Revolución Francesa, Metternich. Olvidáis cómo era Europa antes de que yo fuera su protector. ¿Esperáis revivir la entidad vieja y deteriorada que creó Austria? ¿El Sacro Imperio Romano Germánico que se derrumbó sobre sí mismo? Cuando Napoleón llega al poder, Europa está dominada por el Sacro Imperio Romano Germánico. En el año 1800 es solo una asociación sin consolidar que abarca el centro de Europa y es una región de cultura y lengua alemana. La Alemania que conocemos hoy aún no existía. El territorio corresponde en realidad a una sucesión, una yuxtaposición de estados fragmentados con estatutos muy diferentes. Hay reinos, grandes ducados y territorios eclesiásticos que se llevan más o menos bien, se hacen más o menos la guerra. Unos son más grandes que otros. Existe una especie de conciencia cultural alemana. Tienen una lengua común, una cultura común, pero también una historia común. Pero aún no existe una nación, una conciencia de identidad nacional. Es un periodo en el que todavía no existe el sentimiento nacionalista. Ese conglomerado de territorios diferentes incluye ciudades libres como Frankfurt y Hamburgo, pero también potencias regionales como Baviera y Sajonia. Y dos estados rivales mucho más poderosos que el resto, Prusia y Austria. Durante casi 600 años, este territorio fue gobernado por la dinastía Habsburgo de Austria. Fue la mayor influencia en esa región cultural de habla alemana en el centro de Europa. Las campañas militares de los ejércitos de la Revolución Francesa provocan un seísmo. El Sacro Imperio acepta que Francia se anexione la orilla izquierda del Rin. Napoleón, que aún no ha sido coronado emperador, se ha puesto manos a la obra. Es un estratega. Es alguien con una visión global del equilibrio europeo. Comprendió rápidamente que si no ponía un pie en Alemania, serían los austriacos o los prusianos los que aprovecharían para hacerse con el poder en ese país. De hecho, el objetivo de Bonaparte es construir una Alemania francesa o una Alemania bajo influencia francesa. Napoleón favorece a tres estados en particular: Baden, Württemberg y Baviera. Su territorio geográfico es discontinuo.
La reorganización territorial de 1803 les ha otorgado las 3 regiones limítrofes, que son 7 veces más grandes. Y eso solo es el principio. El emperador francés aplasta a sus enemigos en Austerlitz. Baden, Baviera y Württemberg luchan a su lado y los vuelve a recompensar. Napoleón utilizará todos los métodos de la diplomacia de la época. Es decir, primero no dándoles poder, sino importantes expansiones territoriales. Le da a alguno el título de rey, a otros el de gran duque, y luego también habrá toda una política matrimonial. Napoleón cree firmemente que los lazos políticos deben encarnarse en lazos familiares. Quiere crear lazos familiares con los 3 príncipes del sur de Alemania. Baviera, en primer lugar, porque la hija del rey de Baviera está casada con el hijo adoptivo de Napoleón, Eugenio de Beauharnais. La hija del rey de Württemberg se casa con Jerónimo, el hermano de Napoleón, y el gran duque de Baden se casa con Estefanía de Beauharnais, que es prima de Josefina. Desde principios del año 1806, Napoleón controla todo el sur de Alemania. El Sacro Imperio Romano solo es una sombra de lo que un día fue, ya que ha perdido importantes territorios. Unos meses más tarde, Napoleón da el golpe de gracia al imperio. El 12 de julio de 1806, 16 estados alemanes firman un tratado por el cual se alinean con el nuevo amo de Europa. Forman la Confederación del Rin, la tercera Alemania, con Prusia y Austria. Napoleón quería una alianza de estados alemanes bajo su autoridad para controlar su política exterior, el mando de sus ejércitos y de sus recursos, sobre todo de sus recursos económicos, y explotarlos según sus propios intereses. Ese era el propósito de la Confederación del Rin. El interés de la Confederación es crear una tercera masa alemana sólida en la órbita francesa, hacer retroceder las fronteras de Prusia y Austria, y entre Francia y esos países interponer una masa consecuente de estados que sería la famosa tercera Alemania. En torno a 1805 se habían unido 20 estados más, incluida la poderosa Sajonia. La Confederación es ahora mucho más que una zona de seguridad. El corazón de Europa está bajo el control de Napoleón, pero esta coalición tiene un punto débil. El tratado prevé la formación de una verdadera unidad política, pero ese concepto político nunca se cumple. No hay una autoridad común, ni leyes comunes, porque en realidad ni el emperador ni sus aliados quieren tenerlas. La Confederación del Rin nunca fue el comienzo de una verdadera nación. No era eso lo que querían ni Napoleón ni los príncipes de la Confederación. Se aseguraron todos muy bien de que sus poderes no se disolvieran en una alianza mayor. En ese sentido, la Confederación del Rin retrasó el desarrollo de un verdadero Estado alemán. Napoleón siempre prefirió los acuerdos bilaterales, porque le permitían actuar desde una posición de fuerza, mientras que una confederación un poco más unida, que llegó a contar con 40 estados en un momento dado, habría hecho que su acción política en Alemania fuera más difícil. Napoleón solo tenía un objetivo con la tercera Alemania: debilitar a Prusia y sobre todo a Austria. Esa Austria que había dominado durante siglos en el continente, a la que había derrotado 4 veces y cuyo imperio había destruido. Sus soberanos no han aprendido. No podemos retroceder en la historia, Metternich. El Sacro Imperio Romano no volverá a existir. Sire, vuestra gloria solo ha aumentado en los últimos años. Sois vos quien debéis coronarla, dándole a Europa esa paz que tanto necesita y que le hace falta. Os repetís, Metternich. Claro que instauramos la paz. Pero después de la guerra, será la batalla la que decida el futuro en unas semanas. ¡Abrid la puerta!
Por desgracia, Sire, me temo que el tiempo apremia y que deberéis decidirlo hoy mismo. Mi señor, o la propuesta del emperador de Austria de establecer un equilibrio en Europa os conviene, y organizamos las negociaciones, o qué? Terminad la frase, Metternich. No la termináis. ¿Es una amenaza? ¿Me conocéis, Metternich? ¿Creéis que me asustará? ¿Cuántas veces os he vencido ya? ¿Creéis que podéis derrotarme con una nueva coalición? Seguidme. Mirad este mapa. Este es el imperio que he construido. No lo olvidéis, Metternich. No soy un conquistador, soy un constructor. ¿Y dónde está Austria? Esto es lo que queda de su esplendoroso pasado, el imperio de los Habsburgo. Y porque lo decidí así, podrían tener menos aún. Conozco vuestra fuerza. Sé lo que os inquieta en todo momento. Pronto tendréis a 200.000 hombres en Bohemia bajo el mando de Schwarzenberg. Os estáis rearmando. ¿Por qué, Metternich? Sire, conozco la destreza de vuestros espías, pero esta vez creo que os engañan. No os paséis de listo. Me habláis de paz, pero os preparáis para la guerra. No os decepcionaré. Aniquilé al ejército prusiano en Lutzen, vencí a los rusos en Bautzen. ¿Vos también queréis? Muy bien, nos vemos en Viena. Exageráis. De vos depende. ¿Depende de mí? ¿Debo retirar a mis legiones victoriosas de las tierras tras el Rin, los Alpes y los Pirineos? ¿Ese es vuestro espíritu de moderación? ¿Y me habláis de equilibrio de poder? ¿Y a qué deberán entonces renunciar Inglaterra y Rusia? ¿Soy el único al que roban? En realidad, Metternich, solo queréis una cosa, el desmembramiento del imperio francés. ¿Creéis que para alcanzar ese objetivo basta con una amenaza de Austria? Sire, el cumplimiento honraría vuestra promesa. Teniendo a mi glorioso ejército a las puertas de Berlín y de Breslavia, Austria, sin haber desenvainado una espada, tiene la arrogancia de ofrecerme tales condiciones. Si abandonarais el protectorado de Alemania, eso os privaría de un título, pero no de la influencia natural de Francia. No entendéis nada, Metternich. O fingís que no lo entendéis. ¿Por qué habría de deshacerme de lo que me da seguridad? Si sacrifico un solo peón, la partida estará jugada. ¿Un solo peón, Sire? Al proclamar una paz así, primero se escucharían gritos de euforia, pero luego se me criticaría duramente y perdería el respeto y la confianza del pueblo. Napoleón hace entonces algo inesperado. Reconoce algo. Se trata de una confesión. Se acerca a su principal adversario, Metternich. Se abre la camisa, por así decirlo, y muestra su vulnerabilidad. Este es mi punto débil. Napoleón sabe que falta legitimidad. Su fuerza, todo su poder se basa en su superioridad militar y finalmente política. Si ya no es capaz de demostrar su fuerza, si muestra su debilidad, si hace una concesión, pierde su superioridad. Es el arte de la guerra, Metternich. Puedes parar estando arriba, pero nunca abajo.
Volvamos a la situación anterior, a la desastrosa campaña en Rusia. Exactamente, Sire. Volveréis a triunfar. No es suficiente. Necesitamos una explosión. Sire, hoy vuestra majestad puede proclamar la paz. Mañana podría ser demasiado tarde. El emperador, mi señor, se guía por su conciencia y os ruega que aceptéis esta mediación. Os toca ahora a vos consultar la vuestra. Vuestro emperador y yo no tenemos las mismas limitaciones. Él es el heredero de las familias que se dividen Europa desde hace siglos. Vuestros mandatarios pueden perder 20 veces y seguir en sus reinos. Yo soy hijo de la fortuna. Solo soy el corso que fue a sentarse en uno de sus tronos. Solo puedo mantenerlo por la fuerza. Mi imperio caerá si dejo de ser temible. Napoleón nunca deja de ser temible. Su poder militar le permite disponer de la Confederación del Rin a su antojo. En octubre de 1806, al igual que hizo con Austria en Austerlitz, aplasta a Prusia en Viena. Aprovecha estas victorias para volver a remodelar la Confederación del Rin. Crea un nuevo estado desde cero. Westfalia, que servirá de ejemplo para toda Alemania. Su creación se basa en las posesiones prusianas y en los territorios que Francia había ocupado, a menudo desde 1803, en la región. Hay un cúmulo de estados, en total 18 o 19 estados diferentes, que se fusionarán en el reino de Westfalia, aunque la parte más importante proviene de Prusia. Su plan era hacer de Westfalia una especie de estado moderno napoleónico. Quería convertirlo en un estado ejemplar para mostrar lo maravilloso que era el gobierno francés napoleónico, para que los demás quisieran lo mismo y rechazaran volver a la dominación de sus príncipes. Jerónimo, hermano de Napoleón, de 23 años, es el rey de este nuevo estado. Se le entrega algo parecido a un manual de instrucciones. Hermano mío, encontrarás junto a esta carta la constitución de tu reino. Debes seguirla fielmente. La felicidad de tu pueblo me importa no solo por la influencia que tendría sobre tu gloria y la mía, sino también por lo que se refiere al sistema general de Europa. No escuches a aquellos que te dicen que tu pueblo, acostumbrado a la servidumbre, recibirá tus buenas acciones con ingratitud. Intentarán engañarte. Tu trono estará fundado únicamente sobre la confianza y el amor del pueblo. Napoleón actúa con Jerónimo como con el resto de sus hermanos y con aquellos a los que ha colocado en tronos por Europa. Es decir, pretende que sean superperfectos en los estados en los que gobiernan. ¿Qué pueblo querrá volver al gobierno arbitrario prusiano después de probar las ventajas de una administración sabia y liberal? Está muy orgulloso de ese código civil, bautizado como Código Napoleónico, que sintetiza el modelo de sociedad que quiere imponer, tanto en Francia como en el resto de estados europeos. Es decir, un modelo basado en el individuo, en la familia, en la propiedad, en la idea de igualdad civil. Cuando Napoleón afirma, o imagina, o hace creer que va a extender por Europa las ideas de la revolución, hay algo muy sincero en sus palabras. Al menos al principio, en su modo de actuar, considera que la revolución es benefactora, un medio de progreso para el conjunto de los pueblos, y que aportar esos beneficios, ayudar a los pueblos a deshacerse de los tiranos que los oprimen, es algo realmente fabuloso. Y si debo serte totalmente sincero, creo que el Código Napoleónico será más beneficioso para la expansión y la reafirmación de tu monarquía que cualquiera de mis grandes victorias. Escríbeme a menudo. Siempre te apoyaré con mi experiencia y mis consejos.
¿Queréis volver a leerla? No hay tiempo, Meneval. Westfalia se crea para ser una pequeña Francia en el corazón de Alemania. En principio se divide en 8 departamentos con instituciones estandarizadas. Se impuso una constitución con una asamblea, un senado, una justicia según el modelo francés. Con la imposición de la igualdad, es decir, la nobleza de Westfalia no tenía una justicia aparte. Se llevan a cabo muchas reformas sobre la igualdad social y sobre la igualdad religiosa. No olvidemos que los estados alemanes de la época son, en general, 100% católicos o protestantes. Napoleón insistía en que las religiones fueran reconocidas por igual y también en liberar a los judíos, un paso muy grande para la comunidad judía. Pero el estado de Westfalia nunca llega a ser el modelo esperado. Otros estados de la Confederación del Rin solo adaptan algunas partes del Código Civil. El principal problema, y había dos, era la cuestión de la igualdad civil, es decir, la desaparición de la nobleza. Y la otra cuestión era el divorcio, que divide a los alemanes y, sobre todo, a países católicos como Baviera. Y esto explica que los principales países alemanes rechacen el Código Civil. Napoleón no se plantea en qué medida lo que propone será aceptado. Considera que es lo mejor. Es mejor para él, así que es mejor para los demás. El pueblo no puede quejarse. Sabe lo que he hecho por él. ¿Quién, sino yo, ha abolido la servidumbre? He traído a Alemania la libertad y las ventajas de la modernidad. Vuestras exigencias no siempre se han entendido, Sire. No las entiende gente como vos, Metternich. Pero el pueblo las entiende muy bien. Hoy cualquier ganadero puede ser un oficial. Sin duda, eso os molesta. No me refería a esas exigencias, Sire. ¿De qué exigencias estáis hablando, Metternich? ¿Del bloqueo? El bloqueo no es una exigencia, es una necesidad. Y añadiría que es una restricción. Bueno, hay que hacer algunos sacrificios para vivir en una Europa en paz. Que falte un poco de azúcar o de tela no es nada cuando está en juego el destino del continente. ¿Es culpa mía que Inglaterra quiera dominar el mundo? El pueblo es ingrato. No tiene visión. El bloqueo lo pondrá injustamente en contra vuestra. ¡Alto! Por decreto del emperador Napoleón, verificación de mercancía. No traemos mercancía. ¿Qué ha dicho? No lo sé. Otro que no habla francés. Mercancía. Mercancía. Abran su cargamento. A partir de 1806 se despliegan 35.000 agentes aduaneros por todas las fronteras del imperio. Napoleón quiere impedir la entrada de la mercancía inglesa en el continente. No es mercancía, ¿no? No. O ya no está fresca. Está bien, pasen. Es el principio del bloqueo continental. ¡Dejadlos pasar! Gracias. El bloqueo, instaurado a partir de octubre de 1806, es una herramienta política y militar, cuyo fin es contrarrestar el poder británico. Napoleón se da cuenta un año antes, en la batalla de Trafalgar, de que no tiene los medios para vencer a Inglaterra en el mar. Ya no le quedan flotas, y se centra en lo que es capaz de hacer con sus fuerzas, es decir, el continente.
Instaurando un sistema de prohibición del cierre de los puertos al comercio británico en todos los puertos controlados directa o indirectamente por el Imperio o sus aliados, Napoleón desequilibra completamente la economía europea. Algunas regiones de Alemania dependían del comercio, por ejemplo Hamburgo, cuyos ingresos provenían de sus tratos con Gran Bretaña. Se produjo una gran crisis económica y un gran empobrecimiento. Eso no ayudó a que Napoleón hiciera amigos. En la parte de Alemania controlada por Napoleón, el contrabando se convierte en el deporte nacional. Sus habitantes aprenden rápidamente a eludir por cualquier medio el bloqueo impuesto por el emperador francés. ¡Ayúdeme! Vamos. Bien. Hoy también tengo café, si lo quiere. Su café es muy caro. Entonces no compre nada. Bébase su zumo patriótico. Es imbebible. ¿Qué tejido es este? Dijimos algodón. La semana que viene. Los franceses han reforzado los controles. Necesitamos algodón. Claro, la semana que viene. Traeré algodón de Luisiana. No encontrará un algodón mejor. Había artículos que venían de las colonias y los suministraban principalmente los ingleses, de manera que el bloqueo continental que pretendía destruir el comercio inglés suponía un gran obstáculo para obtener estos productos. Esto disgustó mucho a la gente, porque no solo dejó de llegar café, té o cacao, sino que también tenían problemas para exportar sus productos. El bloqueo no solo genera inconvenientes, también fomenta el desarrollo de la industria local. Se construyeron nuevas fábricas, no solo en la industria textil, también en la agrícola y la química, que acababa de despegar. Por ejemplo, se utilizó para sustituir el azúcar de caña por el de remolacha a gran escala o en la fabricación de acero. Si pensamos en Krupp, por ejemplo, sus inicios se remontan a Napoleón. Aún no eran rentables, eso vino después. Pero era evidente que en lo tocante a algunas industrias, esa burbuja que supuso el bloqueo tuvo consecuencias positivas. Pero estas escasas ventajas no pueden borrar el sentimiento general de una profunda injusticia. Porque en la Europa de Napoleón no todos obtienen los mismos beneficios. En el Imperio francés, por ejemplo, los productos circulan libremente. En los países de los aliados, entre los que se encuentra la Confederación del Rin, el emperador graba los productos que quiere. Las oportunidades no son ciertamente las mismas. El conjunto de los sistemas de impuestos siempre están destinados a favorecer la economía francesa en detrimento de las demás. Una fácil importación de materia prima para la industria y una exportación imposible para la mayoría de los aliados hacia Francia, para privilegiar la exportación de los productos de manufacturación francesa. Con el bloqueo continental, Napoleón quiso introducir una economía planificada. Fue un intento de imponer un La France Première, Francia primero, por así decirlo, y lo aplicó por la fuerza. Ese era el objetivo de su maniobra. ¡Muévete! El bloqueo continental se elude constantemente, por lo que Napoleón refuerza los controles y endurece las sanciones. Las mercancías no alimentarias descubiertas en contrabando se queman a veces en público a modo de advertencia. Por ejemplo, algunas veces llegaban a quemar los cargamentos incautados y por consiguiente se quemaba ropa, seda y cosas así que valían mucho.
Por favor, deje que me quede un trozo. No tengo tela para vestir a mis hijos. Se lo ruego. Es suficiente. Váyase. Por un lado, el bloqueo continental y por otro, Francia primero. La injusticia de esta política económica es muy mal percibida por la población al este del Rin. Cuando se toman los puertos del Báltico, se trata únicamente de una economía marítima. El bloqueo para en seco el desarrollo de estas regiones. En otros lugares, como la metalurgia francesa necesita desarrollarse, Napoleón hará todo lo posible para acabar con esa industria, especialmente la cuchillería o pequeños objetos fabricados a orillas del Rin. No duda en aniquilar las industrias que compiten con las francesas. Y eso, claramente, no puede ser aceptado por las élites, ni tampoco por la población de los territorios afectados. El bloqueo continental fue el intento de Napoleón de convertir Europa en un gran imperio colonial. Quería crear espacios de venta para los productos franceses en ese imperio colonial y, al mismo tiempo, evitar que el imperio se fortaleciera exportando productos no a Francia, sino a otros países. Una cuestión en particular ha tensado las relaciones entre Napoleón y la Confederación del Rin, los hijos de Alemania que han tenido que ser enviados a la guerra. Europa aspira a la paz, Sire. Son demasiados los hombres que no vuelven a su hogar. Vuestros generales están cansados. ¿Habéis visto a mi joven guardia? Venid a verlos. Miradlos. No os fiéis. Son buenos soldados, Metternich. Los he visto, Sire. Son niños. Vuestro ejército de adolescentes es ya una generación perdida. ¿Qué haréis si sufrís otra derrota? ¿A qué derrota os referís? En Rusia la suerte no estuvo de vuestra parte, Majestad. La campaña de Rusia fue un éxito rotundo. Llegué a las puertas de Moscú más rápido de lo que ningún general habría imaginado. Fue el frío quien nos derrotó, Metternich. El frío y solo el frío. Sí. Cometí un gran error al subestimar a ese pernicioso enemigo. Eso me costó un ejército. Uno de los mejores que han existido. Puedo luchar contra los hombres, pero no contra los elementos. En una noche perdí 30.000 caballos. Pero aprendí la lección. Tengo un ejército nuevo y he ganado 2 batallas. He hecho retroceder a rusos y a prusianos. En efecto, vuestra actitud gloriosa os ha hecho ganar 2 batallas que una paz honorable y satisfactoria permitiría. La paz es lo único que me interesa. Por desgracia, vuestros tratados de paz no son más que treguas. Decídselo a Inglaterra. Decídselo a Rusia y a Prusia. A su majestad, el emperador de Austria. Desde que soy emperador, lo único que he hecho es responder a vuestros ataques. Muy bien, Metternich. Yo también estoy cansado de la guerra. Pero esta, al igual que el resto, no puede quedar inacabada. ¿Queréis neutralidad? Que así sea. Que vuestro emperador me dé su palabra de que no me hará la guerra antes de que acaben las operaciones. Eso bastará. Sire, mi emperador os ha ofrecido su mediación, no su neutralidad. Rusia y Prusia la han aceptado. Si vos os negáis, mi señor deberá elegir. Por desgracia, Sire, la situación es tal que o estamos de su lado o en su contra. Vaya, Metternich. Por fin descubrís vuestras cartas. Ya habéis escogido, ¿verdad? ¿Cuántos aliados tenéis? ¿4? ¿5? ¿6? ¿7? Cuantos más, mejor. Acepto vuestro desafío.
En circunstancias normales, el ejército solo lo forma una pequeña parte de la población. Hoy habéis llamado a todo vuestro pueblo a luchar. ¿En circunstancias normales? ¿Creéis que vivimos circunstancias normales? ¿Entonces someteréis a una nueva generación al fuego de los cañones? Vos no sois militar. Desconocéis cómo es el alma de un soldado. Yo me crié en los campos de batalla, y cuando la situación lo exige, a un hombre como yo le trae sin cuidado la vida de 1 millón de hombres. Un general insaciable que envía a más y más jóvenes reclutas a morir en la guerra. Un ogro. Ese es el apodo que le da toda Europa al que un día fue un estratega excepcional. Al principio, Napoleón tiene un método, lo que a veces llamamos también su ingeniería militar. Es un arte de la guerra que sorprende, que preocupa, que asombra y que nadie veía venir. Pero poco a poco, en 10 años de guerra, los enemigos de Napoleón han aprendido cómo funciona. Y a medida que avanza el tiempo, sus batallas consumen cada vez más hombres y sus victorias son cada vez menos tácticas. La imagen de Napoleón cambia mucho con el paso de los años. Al principio se le considera un portavoz de paz. Pero cuanto más se prolonga la guerra, cuantas más pérdidas sufre, cuanto mayor es la carga económica y más rápido se deteriora la situación, más negativa es la imagen que la gente tiene de él. El motivo principal son sus ganas insaciables de querer expandirse más, de conquistar más, de no conformarse con nada, de luchar una y otra vez. Es lo que la gente detesta de él. Así es como se convierte en un ogro. Le consideran un ogro sediento de sangre. Cuando se crea la Confederación del Rin, el artículo 38 estipula cuántos soldados deben aportar cada uno de los Estados miembros a la Gran Armée. Baviera, 30.000 hombres. Württemberg, 12.000. Baden, 8.000 hombres. En total, suman 120.000 alemanes consagrados a las tropas napoleónicas. Al principio, los contingentes alemanes se unen a la Gran Armée sin problema, a veces incluso con entusiasmo. Hay cartas que hablan sobre este asunto. Al ejército de Napoleón le rodeaba una cierta aura y muchos querían formar parte de una gran organización. Otros, empujados por un espíritu aventurero, soñaban con viajar al extranjero. El entusiasmo que, sin duda, hubo al principio, se fue disipando rápidamente a medida que las guerras duraban cada vez más, se libraban en lugares cada vez más lejanos y no gozaban del mismo éxito. El principal inconveniente de esos militares es que Napoleón se acostumbró a disponer de ellos a su antojo. Se suponía que debían servir para defender a Alemania o para defender a Francia y a Alemania, entonces aliados, contra un país que los hubiera atacado. Pero cuando enviaron a los alemanes a luchar en España o en Rusia, ya no era tan fácil de aceptar. En 1812, Napoleón se lleva a casi 700.000 hombres de toda Europa. Lo llaman el Ejército de las 20 Naciones. Esto alimenta la aparición de caricaturas en las que se asocia a Napoleón con el diablo, o alimentándose de carne humana, o con el rostro formado por cadáveres. ¿Creéis que no me importa el derramamiento de sangre? Veo que no sabéis nada de guerra. Y los franceses no pueden tener queja de mí. Perdí 300.000 hombres en Rusia, pero sacrifiqué sobre todo a alemanes y a polacos. ¿Por qué me decís eso? ¿Habéis olvidado que nací en Alemania? ¿Y por qué me lo decís entre 4 paredes? ¿Por qué no hacéis una declaración para que os escuchen por toda Europa? ¿Qué dirían los aliados alemanes? ¿Creéis que temo la ira del pueblo? Ellos saben bien lo que perderían sin mí. Y si fuera preciso, mis soldados bastarían para mantenerlos a raya.
En la Alemania de Napoleón, los soldados franceses son omnipresentes. Acampada en el centro de Europa, la Grande Armée cruza constantemente la Confederación del Rin. Aunque Napoleón hace hincapié para que se muestren como el modelo de todos los ejércitos, raras veces son bienvenidos. Una historia quedó en la memoria colectiva. Agosto de 1806. Johann Philipp Palm es arrestado en su casa de Nuremberg por la gendarmería francesa. Es librero de profesión, es decir, un editor de Nuremberg, que publica un panfleto muy virulento contra Napoleón y sus aliados, contra los miembros de la Confederación del Rin y el rey de Baviera. El escrito publicado por Palm era solo uno de tantos panfletos criticando a Napoleón que aparecieron en la época. Pero Napoleón pensó que debía dar un ejemplo antes de que las cosas llegaran demasiado lejos. Y Napoleón tiene una reacción muy impulsiva, demasiado vehemente, y ordena que se encarguen de él. Mi deseo es que sea llevado ante una comisión militar y fusilado en 24 horas. Es un crimen de alta traición. Napoleón está muy lejos, en París, y la información que le llega es poco rigurosa. Le pintan al tal Palm como un temible agitador y tiene una dura reacción. Pero Napoleón también actúa llevado por la idea, algo muy frecuente en él, de que dar un castigo ejemplar es una política de sabiduría. Esto le cuesta la vida a varias personas, pero evita un mal mayor. Finalmente le ejecutaron. Para los que estaban en la oposición napoleónica, ese incidente fue una señal de advertencia, porque demostraba lo que Napoleón era capaz de hacer. No fue un acto clandestino, al contrario, lo publicó. Mandó imprimir 6.000 ejemplares de una proclamación para anunciar lo que había pasado. Pero la ejecución no tiene el efecto deseado, sino que le da una enorme publicidad a los adversarios de Napoleón. Por toda Alemania surgen movimientos para ayudar a la viuda y a los hijos de Palm. Se convirtió en un héroe nacional, en el primer mártir de la libertad alemana, y conservó ese papel durante mucho tiempo. Palm se convirtió en el símbolo de la represión francesa en Alemania, hasta el punto de que Adolf Hitler, en la primera página del Mein Kampf, se vanagloria de haber nacido en el pueblo del mártir de la nación alemana, Braunau, el lugar donde ejecutaron a Palm. El recuerdo del caso Palm, los soldados que no regresan, el bloqueo económico. En la población alemana crece el resentimiento contra Napoleón. El filósofo Johann Gottlieb Fichte acusa a Napoleón de deshonrar las ideas de la revolución y de ejercer su tiranía sobre Alemania. Más radical aún, el poeta Heinrich von Kleist exclama en una de sus obras: «Matadlo, el tribunal del mundo no os pedirá ninguna justificación», y algunos lo toman al pie de la letra. ...12 de octubre de 1809... Palacio de Schönbrunn, cerca de Viena. Napoleón lleva instalado allí unos meses. Ha vencido a Austria una vez más en Wagram y prepara un tratado de paz. Como cada mañana, pasa revista a sus tropas cuando el general Rapp le comunica una noticia inquietante. Está en la antecámara. Lo detuvimos a pocos metros de su majestad. Escondía un cuchillo de cocina bajo su levita. ¿Ha confesado algo? Nada. Dice que solo hablará con Napoleón. ¿Para quién trabaja? No lo sé, Sire. Es un alemán de Sajonia y no parece un terrorista. Traedlo a mi presencia. ¿Habláis mi idioma? No, no mucho. Traducid. ¿Cuántos años tenéis? 17 años. ¿Qué pensabais hacer con este cuchillo?
Ich wollte euch töten. Mataros. ¿Estáis loco, joven? ¿O estáis enfermo? Ich bin nicht verrückt und ich bin nicht krank. No estoy loco ni estoy enfermo. ¿Por qué queríais matarme? ¿Os he hecho algún mal? Warum wollen Sie mich töten? Was habe ich Ihnen getan? Alle Deutschen wollen das. Sie bringen nur Unglück über mein Land. Habéis traído la desgracia a los alemanes. Sí. Estáis loco o enfermo. Haced venir a Corvisart. Kommissar? Was soll das sein, ein Kommissar? Es mi médico. Das ist der Arzt, Seine Majestät. Ich brauche keinen Arzt. Dice que no lo necesita. ¿Me habéis llamado, Majestad? Corvisart. Creo que este joven tiene fiebre. Examinadlo. Esto es lo que llevaba. El medallón es de su amiga. A su amiga le afligirá vuestra aventura. Ihre Freundin wird sehr betrübt sein, wenn sie von Ihrem Abenteuer erfahrt. Sie wird verzweifelt sein, dass ich versagt habe. Sie hasst euch ebenso sehr wie ich. Solo le afligirá que haya fracasado. Le odia tanto como yo. Sois un exaltado joven. Sois la desgracia de su familia. Bien. Os perdonaré la vida. Pero pediréis perdón por el crimen que queríais cometer. Ihre Majestät schenkt Ihnen das Leben, bietet Vergebung und ihr werdet begnadigt. Ich will keine Vergebung. Wenn Sie mir verzeihen, werde ich euch trotzdem töten wollen. Dice que no busca el perdón. Que si lo perdonáis, os matará de todos modos. ¡Demonios! Un crimen no es nada para vos. Es macht Ihnen also nicht aus, ein Verbrechen zu begehen. Euch zu töten ist kein Verbrechen, sondern eine Pflicht. Dice que mataros no es un crimen, es un deber. Este joven no presenta ningún signo anormal. Ich hab's Ihnen doch gesagt. Ich bin nicht krank. El intento de Stubbs es una señal, por el momento débil, de lo que sucede en Europa. Es decir, que hasta en las entrañas del pueblo se empieza a considerar que la preponderancia francesa se ha convertido en una hegemonía, en una dominación, y que es inaceptable para la independencia del pueblo. Napoleón era, en cierto modo, un veterano en cuestión de atentados. Había sido ya objetivo de otros atentados en Francia, pero el caso de Stubbs era especial porque no era francés, sino un patriota alemán. Había actuado por motivos patrióticos porque quería destruir a Napoleón, que estaba siempre en guerra. Pero Napoleón no podía aceptar ese motivo en absoluto, y no porque el intento de asesinato le afectara, sino porque las motivaciones eran políticas. Y más aún cuando el joven se reivindicaba como un ejemplo a seguir. Friedrich Stubbs será finalmente ejecutado. Sin embargo, su interrogatorio ha perturbado a Napoleón profundamente. ¿Por qué un joven alemán iba a querer matarlo? A él, que solo pretende el bien del pueblo. ¿Y qué será de su obra si un día un fanático logra su objetivo? Napoleón se ve obligado a tomar una decisión que llevaba años evitando. La emperatriz Josefina de Beauharnais no puede darle hijos. El intento de asesinato le recuerda a Napoleón que necesita a toda costa un heredero para asegurar su descendencia
se divorcia, dándole una oportunidad inesperada a Austria. Para escoger a su nueva esposa, Napoleón reúne a un consejo en las Tullerías con sus hermanos y los grandes dignatarios del imperio. Napoleón tiene muchas opciones entre las que elegir y las considera desde una lógica política y dinástica, como lo habría hecho cualquier soberano Borbón. No busca una princesa en su entorno, sino que se pregunta qué alianza sería la que, en ese momento, le serviría más para sus proyectos. Uno de sus consejeros sugiere a la hija del rey de Sajonia para reforzar la alianza de la Confederación del Rin. Napoleón rechazaría finalmente esa solución porque considera que la princesa es demasiado mayor. Es cierto que solo tenía 27 años, pero para una joven de aquella época era una edad mucho más avanzada de lo que sería hoy. Napoleón considera que una alianza matrimonial debe aportar algo, y como Sajonia ya es un país vasallo, el matrimonio no aportaría nada en términos políticos. Solo quedan dos opciones más: la princesa Ana, hermana del zar Alejandro de Rusia, y la archiduquesa María Luisa, hija del emperador Francisco de Austria. Y como Napoleón razona siempre en términos políticos, lo normal es que hubiera escogido a Rusia, puesto que era el aliado de Francia en aquel entonces. El problema es que en Rusia no hay muchas princesas de la edad requerida, y Napoleón tiene prisa. Quiere un hijo cuanto antes. Las complicaciones se presentan de la parte de San Petersburgo. Por un lado, la princesa es demasiado joven. Y por otro, la madre del emperador, es decir, la madre de la joven, no quiere que su hija se convierta al catolicismo. Y además ponen toda una serie de condiciones sobre su instalación, su dote, etc. Hasta el punto de que el zar prácticamente hace que los franceses aborrezcan la solución rusa. De modo que Napoleón se decanta por una alianza reforzada con Austria, lo cual no es una decisión fácil, puesto que Austria acaba de ser derrotado y su prestigio se ha devaluado. Tras su última derrota en Wagram, Austria se encuentra en una situación catastrófica. La nación que ha dominado Europa durante tanto tiempo ha perdido influencia y poder, y lo que es peor, partes importantes de su territorio. La pérdida más dolorosa para Austria es la cesión de Trieste e Istria, lo que acarrea la pérdida del acceso al mar Mediterráneo. En otras palabras, Austria estaba en declive y vivía bajo la amenaza que le había hecho Napoleón de que desmantelaría su imperio por completo. En Viena, un hombre ha comprendido que el matrimonio que uniría a la hija del vencido con el vencedor podría ser una oportunidad para Austria. Clemente de Metternich, la figura más importante del Estado junto al emperador Francisco, va a cambiar el destino de su país. Conde Metternich, ¿queréis casar a mi hija con el hombre que nos ha estado expoliando? ¿Con mi peor enemigo? Vuestra Majestad, considero que es un asunto de vital importancia en estos momentos para Europa. La unión de Napoleón con vuestra hija sería muy ventajosa para Austria. Ningún otro evento podría favorecernos tanto. ¿Acaso habéis olvidado que es la sobrina nieta de María Antonieta, que fue reina de Francia y murió decapitada por los amigos de Napoleón? ¿No fuisteis vos quien hicisteis un llamamiento para que los soldados vengasen tan espantoso crimen? Eran otros tiempos, Majestad. Hoy lo que veo aquí es una oportunidad para vuestro imperio. Si dejamos pasar esta oportunidad y Napoleón se casa con una princesa rusa, Austria estará acabada.
Hay que ponerse en lugar de Metternich en ese momento. Austria está en plena decadencia y su objetivo es que la nación austríaca vuelva a estar a la altura de las grandes potencias europeas. La única solución para él es un acercamiento con Francia. Metternich lo reconoce. Francia es demasiado fuerte. Y ese hombre, Napoleón, también lo es. Y debemos aceptar esa realidad durante un tiempo. Hay que promover este matrimonio para unir como sea a las familias Bonaparte y a la de Habsburgo. Es por el bien de Austria, aunque solo sea por un periodo transitorio. Decidme, Metternich, este matrimonio fue un error, ¿verdad? No contestáis. Vuestro silencio contesta por vos. Restituí al emperador Francisco en su trono pese a su derrota en Wagram. Le devolví su esplendor cuando me pedían que rompiese Austria. Le prometí mantener la paz con él mientras yo viviera. Desposé a su hija y posteriormente la nombré regente. Y le hemos dado un nieto que algún día será emperador. La ingratitud de los hombres. Qué error fue casarme con esa archiduquesa de Austria. Hoy me arrepiento de ello. Aunque ciertamente fue un error muy dulce. Tres años antes, toda Francia espera la llegada de su futura emperatriz. Napoleón acude a su encuentro en Compiègne. Según los mensajeros que la han visto, se parece a la reina de Holanda. Es rubia y con la tez clara. Temo que no sea muy guapa. Sire, ¿por qué os ponéis en lo peor? Si fuera guapa, Murat, los mensajeros lo hubieran indicado y no lo han hecho. Es mala señal. En fin. Lo importante es que sea buena y me dé hijos. Necesito un heredero, Murat. ¿Cuánto falta? No debería tardar. ¡Ah! Ahí está. Aguardad. ¡Sire! María Luisa de Austria llega a Estrasburgo acompañada de Caroline Murat, la hermana del emperador. Napoleón no la había visto nunca. Su Majestad el Emperador Napoleón I. Os lo ruego, Sire. ¡Aguardad! Sire, quizá podríamos... María Luisa se ha criado con dos aversiones. La Revolución Francesa, que ejecutó a su tía abuela, y Napoleón, que ha ocupado Viena 2 veces, obligándola a huir 2 veces. Ella cuenta cómo de niña clavaba alfileres en las efigies de Napoleón, y de repente su padre le anuncia que tendrá que casarse con él. María Luisa está horrorizada. Pone el grito en el cielo. Piensa que Napoleón es un monstruo. Se guía por la propaganda y lo que ha escuchado en la corte. Napoleón es el enemigo del cristianismo. El enemigo de Austria. Y no se lo puede creer. Siente que su padre la ha traicionado. Pero después, pasado un periodo relativamente corto, empieza a atraerle la idea de estar con el hombre más poderoso del mundo. Y se dice a sí misma que es maravilloso. Sire, los retratos que han hecho de vos nos hacen justicia. Gracias por el cumplido. Vos sois... Habláis francés muy bien. Es una lengua muy hermosa, Majestad. ¿Qué instrucciones os ha dado vuestro padre, el emperador, respecto a mí? Que debo obedeceros en todo. ¿Obedecerme en todo?
Fue una solemne tontería, ¿no es así? Sire, Austria deseó y pidió ese matrimonio. Y fue feliz tras su conclusión. Pero ya que vuestra majestad quiere saber mi opinión... Sí, pienso que para Napoleón, el conquistador, fue un error. Error que vos fomentasteis. Queríais atarme de manos, ¿no, Metternich? Y ahora el emperador Francisco quiere destronar a su hija y a su nieto. ¿Qué ha sido de los lazos sagrados que mencionabais en vuestras cartas? El emperador no ha variado de sentimientos hacia vos, pero conoce sus deberes. El emperador se equivoca si cree que mi trono mutilado será un refugio entre franceses para su hija y su nieto. Si firmase la paz, mi imperio caería más rápido de lo que tardó en levantarse, y los arrestaría a ambos. ¿Mi suegro es consciente de ello? El emperador de Austria es monarca antes que padre. El interés de su pueblo ocupará siempre el primer lugar en sus deberes y en sus planes. No habéis dicho nada que me sorprenda. No hacéis sino confirmarme que hice mal y cometí un error irreparable. ¿Sabéis por qué escogí a la archiduquesa como esposa? Porque deseaba mezclar lo antiguo y lo nuevo, vuestros prejuicios góticos con las instituciones de mi siglo. Pero me equivoqué. Nunca invitarán al pequeño Corso a la mesa de los monarcas de Europa. Desposar a la hija de un Habsburgo no me ha aportado nada. Y sin embargo, su matrimonio parecía un golpe maestro. Días después de su encuentro en Compiègne, se casa con María Luisa y une sus lazos con Austria. Un año más tarde nace el hijo tan anhelado. La noticia provoca un terremoto en Europa. Hay que imaginar la situación. El emperador Francisco, el máximo dirigente de una de las monarquías más prestigiosas de Europa, se convierte en el suegro del terror de los monarcas. Napoleón, el hijo de la revolución, no solo se casa con una noble, sino con una princesa cuya tía abuela, María Antonieta, había perdido la cabeza en la guillotina unos años antes. Fue un hecho absolutamente imprevisto, algo inconcebible que nadie hubiera creído posible. Con esta alianza, Napoleón pretende reforzar su dominio en Europa. Lo tiene todo previsto, salvo lo que no ha conocido hasta ahora, la derrota. Es el principio del fin. En el invierno de 1812 sucede lo impensable. El invencible Napoleón pierde a su armada durante la retirada de Rusia. Napoleón, que ha lanzado sus tropas al asalto del imperio del zar Alejandro, llega casi sin obstáculo a las puertas de Moscú. Pero Alejandro cambia los pronósticos. Deja que su gobernador incendie la ciudad y rechaza cualquier negociación. Napoleón, cogido desprevenido, tarda demasiado en retirarse y contempla cómo su ejército se consume por el frío y el regreso de las tropas rusas. En Rusia se produce un hecho dramático, y es que Napoleón sufre una verdadera derrota. No han sido los rusos los que me han derrotado, sino el invierno. Fueron sus palabras. Y llevaba razón. Pero el caso es que regresa de Rusia derrotado. Su aura de invencibilidad, de vital importancia para asegurar la legitimidad de su gobierno, queda destruida. Y como consecuencia, por primera vez, la gente empieza a contemplar la posibilidad de revertir la situación en términos políticos o militares. Preferiblemente, ambos. La derrota tiene consecuencias inmediatas. Prusia, que se había aliado con Napoleón, se vuelve contra Francia.
Ante la invasión de su país, otros 5 estados alemanes dejan la Confederación del Rin y se pasan al bando enemigo. En Westfalia, los rebeldes amenazan con marchar sobre la capital del rey Jerónimo. El nacionalismo alemán se expande. En pocos meses, Napoleón reúne un nuevo ejército y endereza la situación mediante una fulgurante campaña en Sajonia. Obtiene 2 victorias, contra el ejército prusiano en Lutzen y contra los rusos en Bautzen, pero con una caballería muy mermada no puede forzar su ventaja. Napoleón acepta una tregua para que sus tropas descansen en Dresde. Estamos en junio de 1813. El momento de Metternich ha llegado. Metternich, como Goethe y casi todo el mundo de la época, asumía la superioridad de Napoleón y pensaba que acabaría ganando la guerra. Él es el gran favorito. Sin embargo, cuando sucede lo contrario y Napoleón regresa de Rusia derrotado, el asombro es inmenso. Así que Metternich actúa de inmediato y despliega una gran ofensiva diplomática con el objetivo de acercar gradualmente a Austria al bando de la coalición formado por la Unión antifrancesa y antinapoleónica. Metternich, me aconsejasteis que casara a mi hija con el ogro de Europa. Os hice caso y nos encontramos en el bando de los vencidos. ¿Y ahora pretendéis que nos unamos a la coalición que acaba de perder 2 batallas? Su Majestad, pienso que es el momento adecuado. Austria volverá a ocupar el lugar que le corresponde. ¿Es que no conocéis a ese anticristo? Creíamos que estaba perdido al regresar de Rusia. Y en unos meses ha creado un ejército muy superior al de sus aliados. Su caballería está diezmada, pero ha resistido contra una muy superior. Me aconsejasteis una alianza, que todos mis ministros me reprocharon. ¿Sabéis cómo os llaman en Viena? El lacayo de los franceses. Nadie entiende estas decisiones. ¿Y ahora que Napoleón ha vencido, queréis volveros en su contra? No permitiré que destruyáis a mi pueblo con otra decisión incoherente. Su Majestad, os lo ruego. Debemos aprovechar el momento. El clamor contra la preponderancia francesa es universal. Alemania se subleva. Rusia y Prusia aceptarán una alianza. ¿Tan seguro estáis de ello? Tengo mis fuentes, Su Majestad. Absolutamente seguro. Napoleón es un adversario implacable. No quiero revivir Wagram otra vez. Debemos hacerle una oferta. Una oferta razonable con de Metternich. Se la haremos, Su Majestad. Metternich se preparó con determinación para una guerra y para derrocar a Napoleón. Y en diciembre de 1812 hubo un punto de inflexión. Recibió tanta información sobre la catástrofe de la campaña rusa que declaró: es el momento de responderle militarmente. Y le propuso al emperador que los militares se prepararan para la guerra. Eso fue en diciembre. A partir de entonces, cada mes que precedió al encuentro entre ambos en Dresde, se tomó una decisión importante. En marzo fue la decisión de romper la alianza con Napoleón.
Pero no era tan sencillo, porque para entonces sus tropas estarían ya de regreso en Viena y Austria se encontraría en una posición de debilidad. Había que encontrar una manera elegante de hacerlo. Y la fórmula fue la mediación armada, donde mediación significa negociación y armada significa rearmarse militarmente entre tanto. Bien, Metternich, vuestra maniobra está clara. Ya no estáis en el bando francés. ¿Y vos, Sire? ¿Estáis en el bando de la paz? Vuestra decisión será la que dicte la posición de Austria. Reducir mi poder sería entregarle Europa a Rusia. Vos lo sabéis. Sire, os lo repito. Solo de vos depende que estemos en vuestro bando. No. La función ha terminado, Metternich. Sé que Inglaterra ha firmado 2 tratados, con Rusia y Prusia, en Reichsbach. Había un tercer participante en esa reunión. Vos estáis al corriente, ¿no es así? Aún tengo buenos espías. Sire... Podéis quitaros la máscara, Metternich. Os observo desde esta mañana mientras jugamos al gato y al ratón. Habláis bien, pero no decís nada. Os he desenmascarado, Metternich, pero hay algo que me intriga. Decidme, ¿cuánto os ha pagado Inglaterra para que hayáis aceptado este papel contra mí? ¿Acaso queréis que os ofrezca el doble? Metternich juega a 2 bandas. Por una parte, afirma ser neutral, un mediador desinteresado. Pero al mismo tiempo, autoriza el inicio de las negociaciones entre Austria y Rusia por un lado, y entre Austria y Prusia por el otro. Se trataba de una trampa diplomática o una artimaña, pero indispensable para Metternich. Tenía que construir un puente de oro para que Francisco, que se mostraba reacio a iniciar una guerra con Napoleón, aceptara la declaración de guerra que permitiese a Austria entrar en el conflicto. Después Metternich podía argumentar: si Francia no se une al Congreso de la Paz, si ni siquiera negocia, no quedará otra opción que seguir con la guerra. Y solo podemos hacerlo junto a los aliados. ¿Qué ha sido de vuestra verborrea diplomática? Habéis venido para sondearme. Como veis, aunque el león tenga las orejas congeladas, no ha muerto. Aún sé rugir, Metternich. Vais por mal camino. Una nueva guerra no es algo baladí. Conocemos vuestro poderío, Sire. Nunca es tarde para entrar en razón. Os conviene estar conmigo, no contra mí. No os equivoquéis de enemigo. Son los bárbaros del norte y los cosacos contra quienes debemos luchar. ¿Habéis venido por Iliria? Os la cedo. Y decidle a vuestro emperador, Papa Francisco, mi querido suegro, que esta no es mi última palabra. Nos volveremos a ver. Estaré a sus órdenes, Sire. Conde, ¿queréis que os diga lo que pasará? No me declararéis la guerra. Sire, todo depende de... No me declararéis la guerra porque sabéis que os enterraré en sus ruinas. Estáis acabados, Sire. Lo presentía cuando llegué y me voy convencido de ello. Después de abandonar el palacio, Metternich está completamente agotado, pero satisfecho. Muy satisfecho consigo mismo. Él es el vencedor. Napoleón no ha conseguido hacerle cambiar de opinión. Y ahora dispone de tiempo para dejar que el ejército austríaco se prepare, gracias a que las negociaciones le harán ganar un poco de tiempo. Para Metternich, la confrontación con Napoleón es un momento culminante de su vida.
que siempre tendrá presente y recordará en sus escritos. Él se considera el verdadero vencedor de la batalla diplomática contra Napoleón. Días más tarde, Austria se une oficialmente a la coalición contra Napoleón. El 8 de octubre, Baviera abandona la Confederación del Rin y se pasa al bando enemigo. El 18 de octubre, en Leipzig, en una batalla decisiva, los regimientos sajones cambian de bando. La totalidad de la Confederación se derrumba. El 2 de noviembre, Napoleón cruza el Rin. Nunca volverá a Alemania. Lo que le faltó a Napoleón en su alianza con la Tercera Alemania fue jugar de forma limpia. Es decir, que también en las relaciones bilaterales, uno debe contener las riendas de su poder en algunas ocasiones para que todo el mundo obtenga un beneficio. A fuerza de acarrear solo inconvenientes, esa alianza no podía durar, y mucho menos resistir una derrota militar. Napoleón intentó dividir para poder reinar. Le faltó tener una visión de futuro cuando evitó la unificación alemana. Si no lo hizo fue porque siguió, en cierto modo, una tradición más antigua que consideraba que una Alemania dividida era la garantía de un poder estable en Europa. 5 meses más tarde, Napoleón firma su rendición en Fontainebleau. Sus vencedores se reúnen en Viena para establecer un nuevo orden europeo. La Confederación del Rin es reemplazada por una confederación germánica. Prusia y Austria, naciones a las que Napoleón intentó mantener fuera, forman parte de ella. Sin embargo, la huella de Napoleón en Alemania no desaparecerá. Aportó una simplificación del mapa y avances sociales como el fin de la servidumbre o la libertad religiosa. Y también fomentó el despertar de una conciencia alemana. Es en la oposición al poder de Napoleón, que acaba uniendo las élites y los pueblos de Alemania, donde nace la idea de un pueblo alemán y de una posible unidad alemana, algo que tardará casi un siglo en fraguarse. Napoleón obligó a los alemanes a preguntarse si querían ser una nación y qué lugar querían ocupar entre las naciones. Esa es una pregunta que aún nos hacemos los alemanes y para la que aún no tenemos respuesta. ¿Dónde estamos? ¿Pertenecemos a Occidente o somos del Este? ¿Debemos estar solos? ¿Cuál es nuestro lugar? Esa es la cuestión. Napoleón planteó esa pregunta y todavía nos la hacemos. Años después de su reunión en Dresde, Napoleón calificaría a Metternich como el único estadista que ha tenido Europa desde la Revolución. En cuanto a Metternich, en 1858, pocos meses antes de morir, regresaría al Palacio Marcolini para ver por última vez los lugares donde se enfrentó a aquel al que calificó en sus memorias como el hombre más asombroso que jamás haya existido.